Ay no, cómo es que la gente siga siendo inculta y no se esfuerce por aprender historia, más que nada sobre una cultura tan rica como la de Japón, y más si supieran lo que Yasuke hizo lo verían más con orgullo porque para mí es un héroe y además de que Assassin's Creed ha sido incluyente solo que ustedes nunca se dieron cuenta. Los fans al ver a los protagonistas anteriores. Los fans al ver a Yasuke. ¡Qué negro es usted! Espero que bien. Y bueno amigos, este es un tema del que ya le traía demasiadas ganas y sentía que ya no podía esperar. Pero bueno, no vamos a darle más vueltas al asunto. El pasado mes de mayo se hizo público el primer adelanto del nuevo título de la saga Assassin's Creed, el cual se titula Shadows, y el cual tiene una historia que los fans habíamos estado esperando por años, la cual es el Japón feudal. Todo iba bien, sobre todo por los gráficos que se nos mostraron, la belleza de Japón en plena época samurái, los personajes, la vegetación, pero la cosa cambió cuando decidieron que uno de los protagonistas sería un samurái afrodescendiente, lo cual generó mucha polémica especialmente dentro del público japonés, y obvio el maremoto de cancelación se empezó a hacer notorio, pero la verdad es que aquí esta vez no se trata de inclusión forzada, es más bien respeto histórico. Y desde mi punto de vista debo decirles que aplaudo la inclusión de este personaje, ya que además dentro de toda la saga sería el segundo personaje histórico en ser completamente jugable. Pero bueno, aparte de dar mi reflexión acerca de este característico samurái, también vamos a repasar un poco la biografía del mismo, así que a la carga. La saga Assassin's Creed siempre nos ha dado mucho de qué hablar, y casi siempre de la manera más positiva desde que salió su primer juego en el 2007, al mostrarnos una nueva forma de jugar y sobre todo con su historia original, al combinar el pasado con el presente, al mostrarnos que podemos revivir los recuerdos de nuestros ancestros mediante la máquina Animus. Pero además lo que más destaca de esta saga es su mecánica de sigilo y combate, pero también su historia en cómo nosotros desde el siglo XI hasta la actualidad, la hermandad ha mantenido una lucha constante contra la orden de los templarios, los cuales en la época moderna actúan bajo el nombre de Industrias Abstergo, un poderoso conglomerado que se encuentra en todas las partes del mundo y cómo han influido en la política mundial. Sin embargo, a pesar de estar enfrentados dichos bandos, estos comparten un solo objetivo, la paz. Sin embargo, la forma en que la quieren obtener difiere bastante. Mientras la orden busca hacerlo mediante la forma en la que el mentor Altair Ibn Lahad, quien cimentó los ideales actuales de la hermandad, lo quería hacer mediante los ideales de libre albedrío y forma libre de pensamiento para alcanzar nuestros objetivos, mientras que los templarios lo buscan mediante el control del hombre y que éste lo haga todo a sus semejanzas e ideales, como si fuéramos una marioneta sin emociones. Pero sobre todo, lo que más llamó la atención en la historia de la saga son los famosos dispositivos conocidos como fragmentos del Edén, que quien posea alguno de estos controlará todo, y la labor de la orden es evitar que los templarios se hagan con el control de los mismos, sobre todo con el más importante, la manzana del Edén. Pero bueno, dentro de la saga, una de las cosas que más ha destacado son las representaciones más importantes de la historia, pasando por el antiguo Egipto, la antigua Grecia, las cruzadas en Tierra Santa, el Renacimiento italiano, el Imperio otomano, la Edad de Oro de la piratería, la independencia de los Estados Unidos, la Revolución Francesa, el Londres victoriano, entre otras épocas. Incluso en cada título de la saga llegamos a interactuar con personajes históricos de la vida real, ya sean héroes o villanos, y que en algunos casos nos ayudan a que nuestra misión sea cumplida, ya que en la mayoría de los casos dichos personajes forman parte o colaboran con la causa. Pero la saga últimamente ha tenido una serie de tropiezos al colocar cosas que están fuera de contexto histórico, al incluir elementos extremadamente fantasiosos y místicos, pero además también al modificar completamente la mecánica de lucha y poniendo en segundo plano a su elemento principal, el sigilo, siendo los ejemplos más claros Assassin's Creed Origins, Assassin's Creed Odyssey y Assassin's Creed Valhalla, mientras que en el último juego Assassin's Creed Mirage se recuperó un poco de lo que la saga tenía, pero otra vez están en el ojo del huracán al publicar el primer tráiler del nuevo título llamado Shadows, que nos llevará al Japón feudal, mostrándonos un mundo avanzado en gráficos y sobre todo teniendo de nueva cuenta a dos protagonistas jugables, pero el que más polémica ha generado es el samurái Yasuke,
al ser el primer samurái afrodescendiente que vemos, y muchos empezaron a decir que es inclusión forzada, entre otras cosas, cuando aquí la tormenta de ignorancia salió a relucir, porque aquí más bien no es inclusión forzada, es más bien representación histórica, ya que se ha demostrado que la gente no se ha dado tiempo de leer la historia del Japón feudal y de quién fue Yasuke. Ya ven, señoritos, eso no es inclusión forzada. ¿Que acaso están mal de la cabeza? Muchas veces se les ha dado la razón, pero en esta ocasión no, porque es una representación histórica genuina y luego se olvidan detalles históricos. Igual se quejan por ser tan minuciosos que fueran ustedes. No están contentos con nada, niñitas. Estás bien pendejo. Bien pendejo. Pero bueno, amigos, dentro de la saga siempre ha habido inclusión, sin que se den cuenta, ya que como saben, desde el primer juego, siempre antes de iniciar una partida, Ubisoft pone un aviso que dice que el videojuego está inspirado en hechos y personajes históricos, que esta obra de ficción fue desarrollada por un equipo multicultural que profesa credos y diferentes religiones, y eso es lo que ha hecho que esta saga sea tan exitosa, incluso mostrándonos el lado más crudo de algunos personajes que conocíamos. O también, aunque no lo crean, Assassin's Creed ha sido inclusivo ya antes, pero muchas veces nadie se daba cuenta. Antes de seguir con la reflexión, repasaremos la biografía de Yasuke y por qué fue tan importante en el Japón feudal. Yasuke nació en la década del 1550 en el territorio de la África Oriental Portuguesa, lo que actualmente es Mozambique. Yasuke fue de los primeros africanos en llegar a tierras niponas debido a sus amos, los monjes jesuitas portugueses. Yasuke llegó a la Tierra del Sol Naciente en el año de 1579 y en 1581 él y el monje jesuita Alessandro Balignano viajaron a la capital, Tokio, para una audiencia con el señor feudal Oda Nobunaga durante finales del periodo Sengoku e inicios del periodo Asuchi Momoyama, para hablar sobre la situación de los misioneros católicos del lugar. Nobunaga pidió a Yasuke que fuera despojado de su ropa y frotado para asegurarse que su tono de piel oscura era natural, pues creía que lo habían pintado así por diversión. Tras quitarse las dudas, el señor feudal quedó impresionado tanto que de inmediato lo nombró su asistente personal y soldado de su ejército, por lo que se le entregó una casa y obtuvo el derecho a usar espadas. El jesuita Luis Frois escribió que mientras estaba en la capital estalló un tumulto entre los habitantes locales que luchaban entre ellos para ver a Yasuke, derribando la puerta de una residencia jesuita en el proceso, y que terminó con varios heridos. Según un registro de la época, Yasuke habría medido 1.82 metros, muy por encima del promedio de la isla. Yasuke estuvo presente y peleó por su señor durante el incidente de Honnoji, el 21 de junio de 1582, donde Nobunaga fue traicionado por uno de sus principales generales de nombre Akechi Mitsuhide. Impresionado por su valentía y fuerza, así como por su devoción hacia su protegido Nobunaga, el usurpador Mitsuhide decidió perdonar la vida a Yasuke y lo liberó. Después de ser liberado, fue acogido de nuevo por los jesuitas. Tras esos acontecimientos, no se tienen más registros de su historia. Así que, amigos, no tiene que haber controversia por el tema del protagonista, de Shadow, ya que, como ven, sí tiene mucha relevancia histórica. Incluso debo decir que si yo llego a comprar el juego, sin duda alguna, le sacaría bastante jugo al personaje, tratando de potenciar sus habilidades al máximo. Además de conocer de una manera más interactiva su historia y sobre todo saber si dejó algún descendiente, y sobre todo, más que nada, estoy interesado sobre cómo será el papel de Nobunaga en el videojuego, que se estrena el 15 de noviembre de este año. Una de las personas que arremetieron contra el videojuego de Ubisoft fue el magnate sudafricano Elon Musk, quien en un tuit en relación con el tema afirmó que el DEI daña al arte. Para aquellos que no lo sepan, DEI es un término que alude a una práctica organizacional que pretende promover el trato justo entre personas y cuya abreviación significa diversidad, equidad e inclusión. Ahora, ¿qué es lo que dice el público japonés sobre la representación de Yasuke en el videojuego? La verdad, he leído muchos comentarios del público japonés y muchos están inconformes con que él aparezca. Ahora, aquí se demuestra últimamente la poca educación cultural que ha habido en cuanto a aprendizaje de historia concierne, ya que si aprendieran más sobre quién es Yasuke, estarían más orgullosos de que también haya habido extranjeros que defendieron su país, tal como pasó con mi país de origen, que es México, en el que, aunque no lo crean, también hubo extranjeros que tuvieron parte en la historia de mi país y también fueron catalogados como héroes. Para terminar, la saga no es que esté siendo incluyente forzosamente, y lo he repetido varias veces,
ya ha sido incluyente sin que nosotros nos diéramos cuenta, y es verdad, que intenta regresar a lo que fue alguna vez, aunque en títulos anteriores ha hecho fallos menores en cuanto a historia concierne, pero también en los últimos de la saga yo personalmente ya no los considero de valor histórico, al incluir mayoritariamente elementos que rayan de lo místico y lo fantasioso, además de que en mi opinión personal, el sistema nuevo de combate y parkour no me gusta para nada, ya que estoy más acostumbrado al que se vio en entregas anteriores. Otra cosa que también repruebo es que hayan dejado inconclusa la historia de algunos personajes, tanto en el presente como en el pasado, así que la saga, si quiere recuperar su antigua gloria, debería empezar a tomar esas recomendaciones para volver a impresionar a sus fans. Bueno, hasta aquí mi comentario, muñecones, saludos. Amigos, oficialmente estamos en Twitch, no se olviden de seguirnos porque prepárense para nuevas y futuras sorpresas, así como la oportunidad también de poder interactuar más conmigo. Amigos, recuerden que tengo un canal secundario donde podrán ver los mejores gameplays y wall trucks, amigos. Un canal de gran calidad donde estaré subiendo guías. Recuerda suscribirte y darle sobre todo a la campanita para no perderte de nada. Y recuerda que los últimos fines de semana de cada mes realizo una transmisión en vivo en donde discuto todos los temas que fueron tendencia en el mes correspondiente. Asimismo podrás interactuar conmigo completamente en vivo. No te lo pierdas. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Activa la campanilla de suscripción y déjanos saber tu opinión en los comentarios. Saludos por parte de Isrix96 e IRC Media en general.